a uno de nuestros fellows de cardiología, mi compañero de fellow y amigo Miguel Giraldo. El doctor Miguel es internista y fellow de cardiología clínica en la Universidad de Antioquia y nos trae hoy sus enfoques clínicos en cardiología titulado Hombre joven con disnea progresiva. Miguel, adelante. Emilio, buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con la presentación de un caso clínico que vieron los profes entre el 9 de junio y el 10 de julio de este año en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Se trata entonces de un joven de 17 años de edad que era natural y residente de Lorica, en Córdoba. El paciente se encontraba en este momento sin empleo y tampoco estaba estudiando, estaba soltero y sin hijos, pero era completamente independiente para su ABC básico y avanzado, hasta que empezó a presentar el caso clínico, motivo pues de esta charla de enfoques. El motivo de consulta del paciente fue literalmente como lo describió, definía que se venía alcanzando. Y tenía entonces un cuadro clínico de 3 meses de evolución, consistente en la aparición de una disnea de esfuerzos que fue progresando a medida que pasó el tiempo, asociado a disnea paroxística nocturna y también a episodios de ortopnea, así como episodios ocasionales de palpitaciones y un dolor torácico de características completamente atípicas, que no sugería para nada que fuera relacionado con una enfermedad coronaria. Dentro de la revisión por sistemas del paciente, tenemos que en algunas ocasiones presentaba edema facial. No tenemos claridad sobre si era un edema matutino o vespertino para tratar de esclarecer un poco la etiología de ese edema facial, pero asociado a eso tenía un aumento del perímetro abdominal. Negaba la presencia de edema de miembros inferiores en cualquier momento del proceso de evolución de la enfermedad y no presentaba ningún otro síntoma o no refería a ningún otro síntoma dentro de la revisión por sistemas. Dentro de los antecedentes personales que tenía el paciente, no destacaba antecedentes patológicos previos. Los antecedentes perinatales eran negativos, había tenido la mamá un embarazo completamente normal y no había tenido ninguna complicación pues, en el periparto. El joven refería al consumo ocasional de cocaína. Al parecer había consumido esta sustancia aproximadamente unas 3 o 4 veces en lo que va corrido del año, pero negaba cualquier otro antecedente tóxico. Y además de eso, la abuela materna refería a la presencia de hipertensión arterial y de diabetes mellitus, pero negaba cualquier otro antecedente familiar del paciente. Este es el examen físico que se le realizó al paciente cuando ingresó al hospital. Tenemos estos signos vitales: una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una presión arterial en el límite superior de la normalidad, o que incluso podría estar en valores de hipertensión según las guías americanas en 140-90, una frecuencia respiratoria de 17 y una saturación de 96%. El paciente se encontraba en aceptables condiciones. Cabe destacar que no presentaba edema facial en el momento de la valoración, se encontraba alerta, consciente y orientado, no tenía evidencia de distensión yugular y dentro del aparato cardiovascular lo más significativo era la valoración de la auscultación y la examinación del corazón, en la que tenía un punto de máximo impulso que estaba desplazado hacia la izquierda y que se encontraba en la línea axilar anterior. Los ruidos cardíacos del paciente eran completamente rítmicos, pero se escuchaba un soplo pansistólico irradiado a la axila, grado 4/6. Además de eso, se auscultaba un S3 y el P2 era mayor que la 2. Dentro de la auscultación pulmonar no había ninguna alteración y en realidad en el resto del examen físico no había ninguna otra alteración significativa. A mí me llamó mucho la atención que cuando leí la historia clínica tenía unos pulsos de buena intensidad en todas las extremidades y ya vamos a ver por qué eso a mí me parece que es algo significativo dentro de este caso clínico. Esta es la radiografía de tórax que se le realizó al paciente cuando ingresó al hospital. En ella vemos varios hallazgos que son muy significativos. Dentro de ellos, el primero es que evidentemente tenemos un índice cardiotorácico que está aumentado de tamaño, está por encima de 0.5.
Además de eso, vemos que hay como un aumento también de que ese aumento del índice cardiotorácico podría deberse a expensas de las cavidades derechas, pero también pareciera que hubiera un compromiso de las cavidades izquierdas, incluso de la aurícula izquierda con el signo de la silueta mitral. Vemos además de eso que hay congestión periliar y también vemos que parece haber un aumento del diámetro de la arteria pulmonar y una cefalización de flujo. Todos estos signos que si bien nos pueden hablar de falla cardíaca, también nos hacen pensar en la posibilidad de una etiología valvular que podría ser de origen mitral como causa de los signos y síntomas que ha estado presentando este paciente. Y además de eso, con el aumento del diámetro de la arteria pulmonar, podemos evidenciar también la presencia de signos indirectos de hipertensión pulmonar. Este es el electrocardiograma que tenía el paciente o que se le realizó al paciente cuando consultó al servicio de urgencias. Tenemos la presencia de una frecuencia cardíaca de aproximadamente 100 latidos por minuto con un ritmo sinusal, pero parece que hubiera un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Además de eso, vemos que el eje está desviado a la derecha y tenemos la presencia de C1 y Q3 que nos podrían hablar de signos de sobrecarga del ventrículo derecho, pero además de eso tenemos un R mayor que S en B1 que también nos podría hablar de sobrecarga, incluso de hipertrofia ventricular derecha. Además, vemos la presencia de una P como de características mitrales que nos podría estar hablando de crecimiento auricular izquierdo, y vemos en B1 cómo esa deflexión negativa de la onda P también es negativa, lo que definitivamente también nos habla de crecimiento auricular izquierdo. Pareciera también haber algunos signos indirectos o algunos signos de hipertrofia ventricular izquierda y algunos signos de alteraciones en la repolarización que también podrían estar relacionadas con esa hipertrofia ventricular izquierda que puede presentar el paciente. Tenemos entonces un paciente joven que tiene unos signos y síntomas de falla cardíaca de aproximadamente 3 meses de evolución. Entonces, obviamente, uno lo quiere encasillar dentro del síndrome clínico de falla cardíaca por todo ese cuadro clínico que presenta. Entonces, yo quería traer como esta escala, que es la escala de Boston, con la cual podemos tratar de tomar los signos y síntomas que presenta el paciente y acercarnos de alguna manera a la posibilidad del diagnóstico de falla cardíaca que presente. Entonces, tenemos que dentro de cada una de estas categorías vamos a tomar el valor que nos dé el mayor puntaje y sumado vamos a obtener un puntaje final que si es mayor de 8 nos aumenta muchísimo la probabilidad de que el paciente tenga un diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, obviamente, aquí vamos a coger ortopnea, que le suma 4 puntos a nuestro paciente. Tenía un tercer ruido cardíaco, llevamos 7 puntos y una frecuencia cardíaca mayor de 91, por lo que sumamos otro punto, acá irían 8 puntos. Y finalmente tenemos un índice cardiotorácico mayor de 0.5, pero además de eso una redistribución de flujo en las zonas superiores o una cefalización de flujo, lo que finalmente nos da un puntaje definitivo de 12 con esta escala de Boston, y podemos decir que es muy probable que nuestro paciente tenga un diagnóstico de falla cardíaca. Tenemos entonces acá como resumen de lo que llevamos hasta este momento, un hombre joven entonces ya al que le podemos decir que tiene un diagnóstico de falla cardíaca con mucha probabilidad, que tiene unos hallazgos imaginológicos en esa radiografía e incluso en el electrocardiograma que son muy significativos y que nos hacen sospechar la presencia de alguna etiología en particular, como podría ser la posibilidad de una insuficiencia o una estenosis mitral que expliquen el cuadro clínico del paciente, pero que definitivamente con esos datos no podemos todavía establecer con claridad la etiología clínica del paciente. Entonces debemos seguir estudiándolo para poder definir de qué se trata el cuadro clínico y la etiología que presenta este joven. Entonces, cuando hablamos de falla cardíaca en jóvenes, encontramos
que va a tener algunas características diferenciales con la falla cardíaca que tienen los pacientes de edad más avanzada, que son los que en la mayoría de las ocasiones atendemos por este cuadro clínico. Entonces les quería traer esta publicación, el programa CHARP, que se realizó en Reino Unido y en Estados Unidos y en Canadá, pero que también tuvo algunos pacientes de Suecia, en el que se trata de hacer como una caracterización de las manifestaciones clínicas y de los hallazgos semiológicos que pueden llegar a presentar los pacientes con falla cardíaca en diferentes etapas de la vida. Y vemos cómo podrían haber algunas características especiales o diferenciales de los pacientes jóvenes con falla cardíaca cuando los comparamos con esos pacientes de edad más avanzada. Vemos que más o menos tienen las mismas tasas de hospitalización a lo largo del tiempo, pero quizás con unas hospitalizaciones un poco más prolongadas en los pacientes jóvenes, y esto dado quizás por la etiología precisamente de esas fallas cardíacas que, como vamos a ver más adelante, muchas veces se relaciona con cardiopatías congénitas o incluso con enfermedades valvulares que requieren un mayor tiempo de hospitalización para dar un tratamiento apropiado. Dentro de los signos y síntomas, vemos que estos pacientes presentan con mayor frecuencia disnea con el ejercicio, además de eso ortopnea, que además de eso tienen una disminución de la tolerancia al ejercicio, pero miren que la hipoperfusión renal se presenta en un menor porcentaje que cuando comparamos con los pacientes de edad más avanzada. Dentro de los factores que pueden desencadenar o exacerbar esa falla cardíaca en estos pacientes jóvenes, encontramos que la adherencia al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico termina siendo muy importante cuando lo comparamos también con esos pacientes de edad avanzada, y vemos que a medida que pasa el tiempo hay una mayor adherencia al tratamiento. Además de eso es muchísimo menor la presencia de arritmias y también muchísimo menor la presencia de etiología isquémica. Dentro del tratamiento es muy similar al de los pacientes de edad avanzada, cambiando quizás en que se usa menos vasodilatadores en los pacientes jóvenes que en los pacientes con edad avanzada. Ese mismo estudio trató de evaluar como cuáles eran las tasas o las curvas de mortalidad en estos pacientes con falla cardíaca dependiendo de la edad, y vemos definitivamente que a los pacientes jóvenes quizás les va muchísimo mejor que a los pacientes de edad avanzada, con unas tasas de mortalidad que en los pacientes jóvenes alcanza más o menos el 12% a los 3 años, comparado con los pacientes mayores de 70 años que supera el 31% a los 3 años e incluso puede llegar a ser muchísimo más significativa que la que evidenciamos en este estudio. Y ahora, hablando un poco de las etiologías en este otro estudio, que se comparó también una serie de pacientes de diferentes edades con falla cardíaca a los que se le había podido establecer la etiología de una manera clara y precisa, encontramos cómo hay un cambio significativo también de esa etiología a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos muy presente que en la mayor parte de los pacientes que vemos con falla cardíaca, que son pacientes de edad avanzada, van a tener una etiología isquémica o quizás una etiología relacionada con hipertensión arterial, entre otras, pero vemos que en los pacientes jóvenes, como es el caso de esta charla de enfoques, la etiología valvular y las enfermedades congénitas van a representar un porcentaje muy significativo en este grupo de pacientes y disminuyen la cardiopatía isquémica, pero también se hace muy fuerte la presencia de cardiomiopatías. Y en estas curvas de Kaplan-Meier de supervivencia, también vemos lo que mostrábamos en la diapositiva anterior, y es que a medida que avanza la edad, la sobrevida de estos pacientes disminuye, aumentando de una manera significativa su mortalidad. Vamos a continuar entonces con el caso clínico del que estamos hablando y vamos a presentar el ecocardiograma transesofágico que se le hizo al paciente al ingreso a la institución. Cabe mencionar que se le realizó un ecocardiograma transesofágico porque ya se había realizado un ecocardiograma transtorácico de manera extrainstitucional, el cual no quise presentar como para no sesgar
como los hallazgos o el cuadro clínico que vamos a ir desarrollando durante la charla. Entonces acá tenemos un eje, una ventana para external eje corto, eje largo, perdón, en el que evidenciamos varios hallazgos significativos de entrada. Vemos un prolapso evidente de la valva anterior de la válvula mitral y un crecimiento significativo de las cavidades. Acá vemos sobre todo cómo es evidente ese crecimiento del ventrículo derecho y quizás de la aurícula izquierda, y veíamos cómo se podía evidenciar un movimiento anormal o paradójico del septum interventricular. Aquí tenemos esa misma ventana, pero con el Doppler color, en el que es evidente la insuficiencia mitral severa que presenta ese paciente, que incluso se puede ver el fenómeno de coanda. No vemos alteraciones significativas dentro de la válvula aórtica, y pareciera que hubiera también algo de alteración de la válvula mitral por ese Doppler tan alterado que se alcanza a ver en el ventrículo derecho, de la tricuspidia, perdón. Acá tenemos una ventana para external, esta sí es un eje corto a nivel de la válvula mitral, en el que vemos cómo hay un aumento de ese diámetro del ventrículo derecho, que termina desplazando de una manera significativa el septum interventricular, formando la D en el ventrículo izquierdo, y vemos cómo también se alcanza a evidenciar un movimiento anormal de esa valva anterior de la válvula mitral. Luego tenemos acá, ya parte del ecocardiograma transesofágico del paciente, una ventana a nivel de la válvula aórtica en la que es evidente que, asociado a las alteraciones que presenta el paciente, tiene también una válvula aórtica bicúspide. Aquí tenemos una ventana apical 4 cámaras en la que evidenciamos de manera significativa que hay una dilatación global de las cavidades cardíacas con pues un crecimiento de ambas aurículas y un crecimiento muy evidente del ventrículo derecho, pero también vemos una dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos los valores del diámetro basal y el diámetro medio del ventrículo derecho, que definitivamente están muy por encima de los valores normales, que recordemos que el basal es hasta 41 y el medio es hasta 38. Acá tenemos un zoom de la válvula mitral en esa ventana apical de 4 cámaras en la que se evidencia nuevamente ese prolapso de la valva anterior de la válvula mitral. Y acá tenemos ese zoom con el efecto o con el Doppler color, en el que evidenciamos nuevamente esa insuficiencia mitral severa que presenta el paciente. Finalmente, acá tenemos una ventana también desde el ecocardiograma transesofágico, en el que se confirma ese prolapso de la valva anterior de la válvula mitral, nuevamente con el Doppler, en el que se ve cómo es evidente esa insuficiencia mitral tan significativa que presenta el paciente. Además de eso, tratamos de buscar alguna alteración dentro de la aorta, pero no hay pues como ninguna alteración significativa. Y estas son las conclusiones de ese ecocardiograma transesofágico que se le realizó al paciente. Como ya les había mencionado, tenía una cardiopatía dilatada global con un prolapso y fly de la válvula mitral que causaba una insuficiencia mitral severa. No puse imágenes de la insuficiencia tricuspidia que tenía el paciente, pero también era evidente una insuficiencia tricuspidia moderada con una velocidad de regurgitación tricuspidia de 3.6, que ya nos hablaba de una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Dentro del ecocardiograma no se lograron evidenciar como otras alteraciones significativas, y estos eran pues como los hallazgos más representativos de ese cuadro clínico, de ese paciente. Sin embargo, tenemos los datos de una resonancia cardíaca extrainstitucional en la cual se hablaba de una doble lesión valvular mitral, que nosotros definitivamente ya descartamos que se tratara de una doble lesión, y es claro que todo es explicado por una insuficiencia mitral grave. Tenía una dilatación de cavidades que también se confirmó, y ellos reportaban una disfunción sistólica con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 44%. Sin embargo, en el ecocardiograma que se realizó en el hospital,
tenía una fracción de eyección por encima del 60% y una función diastólica que obviamente no era evaluable por la valvulopatía mitral, pero con una función sistólica del ventrículo derecho que también estaba confirmada. La probabilidad intermedia de la hipertensión pulmonar, que la confirmamos con el ecocardiograma transesofágico de nuestra institución, un realce tardío inespecífico, pero no logré encontrar en la descripción que vi en la historia clínica cuáles eran las áreas que estaban afectadas, pero reportaban dos datos interesantes y que van a empezar a ser muy significativos dentro del cuadro clínico. Que el paciente podía tener una probable coartación de la aorta y que además de eso no se descartaba la presencia de un ductus arterioso persistente. Entonces vamos acá con el resumen de la evolución del cuadro clínico de este paciente. Tenemos una falla cardíaca con una etiología en estudio, pero que ya tenemos como varias etiologías que incluso veíamos desde el electrocardiograma y desde la radiografía de tórax, como son la presencia de una valvulopatía, en este caso dos valvulopatías, una insuficiencia mitral severa y una insuficiencia tricuspidia moderada, pero que hay una resonancia magnética extrainstitucional que al parecer tenía o en la cual se evidenciaba la presencia de una coartación de la aorta e incluso de un ductus arterioso persistente. Se trató de revisar la resonancia cardíaca con el doctor Juan Pablo Flores, que es el especialista en imágenes cardiovasculares del hospital. Sin embargo, no fue posible encontrar el CD del paciente, entonces se decide llevar al paciente finalmente a un cateterismo derecho, izquierdo y aortograma para tratar de medir esas presiones pulmonares que presentaba el paciente, pero además de eso tratar de hacer un diagnóstico con el gol estándar, que sería el aortograma de esa posible coartación aórtica que presentaba el paciente. Entonces este es el cateterismo cardíaco que se realizó el 14 de junio. Este es el cateterismo izquierdo, la coronariografía, una coronariografía completamente normal en la que no hay lesiones epicárdicas evidentes. En este lado vemos la coronaria derecha y aquí vemos pues el tronco izquierdo con sus ramas, la circunfleja y la descendente anterior que no tienen ninguna alteración. Se le realizó al paciente el cateterismo cardíaco derecho, ya les voy a mostrar los valores en el que se confirmaba la hipertensión pulmonar que ya se refería en la resonancia y en el ecocardiograma, y se realizó el aortograma que definitivamente nos confirma la presencia de una coartación de la aorta con una dilatación proximal de la subclavia izquierda antes del inicio de esa coartación de la aorta, con un gradiente mayor de 20 milímetros de mercurio, lo que le hacía definitivamente una estenosis aórtica significativa y que requería quizás una intervención, como vamos a ver más adelante. Tenemos entonces lo que ya les había mostrado y aquí tenemos los datos del cateterismo derecho de ese paciente. Tenía una presión arterial de 123/77 con una media de 93 y una frecuencia cardíaca de 10. Vemos una presión arterial media de la arteria pulmonar de 46 milímetros de mercurio, lo que nos confirma la hipertensión arterial del paciente. Un ventrículo derecho también con una presión arterial media elevada. Teníamos una presión en cuña de 15, con una presión venosa central de 13, un gasto cardíaco y un índice cardíaco adecuados, con un volumen sistólico de 48, con una resistencia vascular pulmonar que estaba aumentada en 5.7 UD y un poder cardíaco que nos habla de la función del ventrículo izquierdo en 1,1, mayor de 0.6, lo que quiere decir que tenía una buena función del ventrículo izquierdo, y una PAPI de 2.7 que también nos habla de una muy buena función del ventrículo derecho. Vamos a pasar entonces a hablar ahora un poco de lo que es la coartación de la aorta. Y vamos a definir a la coartación de la aorta como una estenosis que se presenta principalmente al final del arco aórtico donde comienza la aorta descendente, que normalmente es el sitio de inserción o el sitio de inserción del ductus arterioso, y que no hay como una claridad en cuál puede ser la etiología de ese ductus arterioso persistente, pero obviamente está relacionada con alteraciones dentro del desarrollo o la transición de esos arcos que terminan formando el corazón en todo el proceso de embriogénesis. Hay que tener en cuenta que la enfermedad
como vamos a ver más adelante, se relaciona con algunas otras anormalidades dentro del aparato, dentro del corazón, pero también dentro del aparato vascular en general, y que se va a manifestar de diferentes maneras dependiendo del grado de estenosis que se presente en esa coartación, pero también de la severidad de la misma y del proceso de adaptación que haya podido lograr el paciente a lo largo del tiempo. Entonces acá tenemos como los signos y los síntomas que son más frecuentes dentro de estos pacientes. Dentro de los síntomas podemos presentar cefalea, sobre todo dada por la hipertensión, y también epistaxis, intolerancia al ejercicio, mareo, claudicación, y esta claudicación está relacionada sobre todo con claudicación y parestesias o calambres en los miembros inferiores, relacionada con esa disminución del flujo que hay hacia las extremidades inferiores. Angina abdominal, también relacionada con esa disminución del flujo sanguíneo hacia estas estructuras anatómicas. La posibilidad o la presencia de hemorragia intracraneal relacionada con la hipertensión arterial que presentan los pacientes, y obviamente signos y síntomas de falla cardíaca. Dentro de los signos podemos encontrar hipertensión arterial en los miembros superiores con un gradiente de presión entre las extremidades superiores y las extremidades inferiores, en la mayoría de los casos mayor de 20 milímetros de mercurio. Pero podemos encontrar también gradientes de presión entre la extremidad derecha y la extremidad izquierda cuando la coartación de la aorta se presenta antes de la salida de la arteria subclavia izquierda. Pulsos femorales débil, y por esto les había mencionado que era muy significativo que al paciente se le hubieran palpado los pulsos conservados en todos los sitios anatómicos en donde se hizo la revisión del pulso, teniendo en cuenta que tiene una coartación de aorta significativa. Un impulso apical prominente, que lo encontramos dentro del examen físico del paciente, y una 2 que es más fuerte, que en este caso quizás estaba opacado por la presencia de hipertensión pulmonar que tenía el paciente y que hacía que el P2 fuera mayor que el A2. A lo largo de la vida, uno podría tener unas manifestaciones diferentes de acuerdo a la severidad o a la gravedad de esa hipertrofia ventricular, de esa coartación de la aorta, perdón, que pueden presentar los pacientes. Y es así como en los pacientes más jóvenes podría haber unas manifestaciones un poco diferentes a las que podemos encontrar en los pacientes en edades más avanzadas, que fue lo que les acabé de describir en la diapositiva anterior. Entonces, obviamente en estos pacientes en edad fetal podemos encontrar quizás algunos fenotipos, como por ejemplo pacientes con síndrome de Turner o de DiGeorge, que se relacionan con la presencia de coartación de aorta, pero podemos encontrar otras alteraciones anatómicas significativas, como disproporción de los ventrículos, un ventrículo derecho mayor que el ventrículo izquierdo, alteración de los grandes vasos y otras anormalidades congénitas que pueden estar relacionadas con mortalidad temprana de estos pacientes. En los pacientes en edad neonatal y los infantes vamos a encontrar la presencia de falla cardíaca, pero también nos podemos encontrar con la presencia de un choque de origen cardiogénico dado por la pobre adaptación que pueden tener estos pacientes a esa coartación de la aorta. Obviamente encontramos algunos de los hallazgos que se presentan en los pacientes más adultos, como son la debilidad o ausencia de los pulsos femorales y un retraso entre el pulso radial y el femoral. Pero además nos podemos encontrar con otras alteraciones relacionadas con esas disminución del flujo sanguíneo que hay hacia el abdomen y las extremidades inferiores, como son falla cardíaca, enterocolitis necrosante, entre otras. Y ya en los niños más grandes, en los adolescentes y en los adultos, las características que les había mencionado en la diapositiva anterior. Para hacer ese diagnóstico de la coartación de la aorta, entonces definitivamente en este tiempo tenemos una serie de imágenes que nos pueden ayudar de una manera significativa para tratar de, en primera instancia, sospechar la presencia de la enfermedad, sobre todo por signos y síntomas de falla cardíaca, como en el caso clínico del que estamos discutiendo, pero otros que definitivamente son muchísimo más avanzados, como el ecocardiograma, el angioTAC, la resonancia cardíaca, el cateterismo con aortograma, que nos van a permitir esclarecer el diagnóstico clínico de una manera muchísimo más exacta en estos pacientes con sospecha de coartación de la aorta.
Entonces acá tenemos el ecocardiograma transtorácico, y en el ecocardiograma transtorácico quizás lo más significativo va a ser el uso de Doppler continuo a nivel del arco aórtico y a nivel obviamente de la aorta descendente o de la porción proximal de la aorta descendente, en la que vamos a encontrar unas velocidades aumentadas que nos terminan hablando finalmente de unos gradientes también aumentados en esa región anatómica que podría estar relacionada con la estenosis y precisamente con esa coartación. Y eso relacionado con una disminución de esas velocidades en la aorta abdominal, que nos habla precisamente también de ese gradiente que ya evidenciábamos en la parte superior de esta imagen. Vamos a tener otra imagen de utilidad, como es el AngioTAC, en el que vamos a poder observar, además de la coartación de la aorta, otras alteraciones significativas como las dilataciones preestenóticas o postestenóticas y además de eso, como vamos a ver más adelante en este caso clínico, la presencia de otras anormalidades anatómicas asociadas con el cuadro clínico del paciente. La resonancia cardíaca también podemos utilizarla y en esta imagen se nos pone como en contexto el uso de unos planos ortogonales que permiten hacer un ajuste de la imagen dentro del software en el que se está leyendo para tratar de definir con mayor exactitud cuál es el área de esa estenosis que está presentando el paciente. Y finalmente, como les había mencionado previamente y lo que se realizó en nuestro paciente, el gol estándar que terminaría siendo el cateterismo con el aortograma y con la medición directa de ese gradiente de presión que presenta el paciente en esa área de estenosis donde está la coartación de la aorta propiamente dicha y que definitivamente también nos sirve para poder realizar intervenciones terapéuticas que corrijan esa coartación y que mejoren los signos y síntomas que está presentando el paciente. Nos hacíamos una pregunta con el profe senior cuando preparábamos el artículo, y es que si este paciente en cierto sentido se beneficiaba del test de vasorreactividad, y definitivamente debemos decir que no. El test de vasorreactividad es una prueba que se utiliza en los cateterismos cardíacos derechos para, utilizando algunas sustancias como el óxido nítrico o el epoprostenol, entre otros, para tratar de establecer cuáles son los pacientes que van a responder a dosis altas de calcio antagonistas dentro del tratamiento de su hipertensión pulmonar. Y hay solamente 3 indicaciones muy claras que recomiendan las guías en este momento, que son la presencia de una hipertensión pulmonar idiopática, heredada o inducida por drogas, y definitivamente nuestro paciente no cumplía con ninguna de estas características. Además, hay unas contraindicaciones significativas como son la hipertensión pulmonar del grupo 2, la disfunción del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial grave y la sospecha de enfermedad veno-oclusiva. Entonces, definitivamente nuestro paciente no requería de ninguna manera la realización de un test de vasorreactividad. Dentro de la evolución clínica del paciente, se comentó el caso con cirugía cardiovascular, con la doctora Sonia, que hace parte del grupo de cirugía cardiovascular de cardiopatías congénitas y de niños en el hospital. Ella propuso la realización de un AngioTAC para tratar de establecer si el paciente tenía la presencia de algunas otras anomalías que estuvieran asociadas con esa coartación de la aorta, que como vamos a ver más adelante tiene una asociación significativa. Entonces acá les traigo como más o menos una parte cortica del resumen de esa angiotomografía que se le realizó al paciente, en el que se confirmaba la presencia de la coartación de la aorta, pero que además de eso se evidenció la presencia de circulación colateral que era muy significativa con esa coartación de la aorta, pero además se encontró la presencia de un drenaje anómalo de la vena pulmonar, de la vena pulmonar derecha en la vena cava superior. Y acá tenemos como la conclusión o los hallazgos que nos reportan
los radiólogos dentro de esa angiotomografía que se le realizó al paciente. Lo más significativo era que confirmamos nuevamente la coartación de la aorta, que tenía una estenosis a nivel del istmo, o sea, el sitio donde se inserta el ductus arterioso persistente, pero que no tenía una presencia de ese ductus arterioso, tenía una dilatación prestenótica de la aorta y de la arteria subclavia, y además de eso nos reportan el retorno venoso pulmonar anómalo parcial por drenaje de la vena pulmonar superior a la vena cava superior. Y obviamente la presencia de edema pulmonar y otros signos que sugieren falla cardíaca como la hepatopatía congestiva que presentaba el paciente. Entonces, quería traer este breve artículo en el que se realizó o se revisó la historia clínica o como todo el cuadro clínico de aproximadamente 500 pacientes, entre pacientes jóvenes y pacientes más adultos, o sea, entre niños y adultos, a los que se les realizó una resonancia magnética en un centro de tercer nivel de atención, tratando de identificar cuáles eran esas anomalías que podían estar asociadas con la coartación de la aorta. Y vemos cómo nuestro paciente tiene muchas de esas anomalías que reportan y que se presentan en un porcentaje significativo de los pacientes. Entonces vemos, por ejemplo, que la válvula aórtica bicúspide se presenta hasta en el 60% de los pacientes y que obviamente nuestro paciente la presentaba. Se pueden presentar hipoplasia del arco aórtico, que se presenta también en un porcentaje significativo hasta en el 14% de los pacientes. Nuestro paciente no presentaba esta alteración, tampoco defectos septales, pero sí tenía una normalidad de la válvula mitral, que era una insuficiencia mitral severa. Y además de eso, tenía la presencia de el drenaje anómalo de las venas pulmonares, que definitivamente no se reportó, sí, no se encontraba dentro de los pacientes de este estudio. Pero esto es muy importante, que siempre que encontremos un paciente o que hagamos el diagnóstico de una coartación de la aorta, tratemos de identificar otras anomalías asociadas en ese paciente, porque definitivamente va a ser muy importante, como vamos a ver más adelante, a la hora de establecer el tratamiento de estos pacientes, que como en nuestro caso se hizo un tratamiento híbrido entre una intervención percutánea por parte de cardiología intervencionista y hemodinamia, en la que se hizo la reparación o la angioplastia y la implantación del stent en esa anomalía, en ese sitio de coartación de la aorta, pero que cirugía cardiovascular más adelante, cuando el paciente se recuperó por completo, se pudo realizar el tratamiento quirúrgico o la reparación quirúrgica de la insuficiencia mitral y tricuspidia, así como del drenaje anómalo de las venas pulmonares, de la vena pulmonar. Tenemos acá entonces el resumen de la evolución de este paciente. Luego del angioTAC, el paciente fue nuevamente valorado por cirugía cardiovascular, quienes sugirieron la corrección percutánea de esa coartación aorta, y después de eso realizar ellos la intervención quirúrgica, lo que les había mencionado previamente. Entonces, estas son como las indicaciones que nos propone la guía de cardiopatías congénitas a la hora de intervenir a un paciente con una coartación de la aorta. Y nos tenemos que hacer como 3 preguntas importantes. La primera es si el paciente tiene o no hipertensión arterial. Nuestro paciente en realidad sí tenía una presión arterial elevada. Después de eso nos debemos preguntar cuál es el gradiente pico del paciente. Recuerden que el gradiente pico que se encontró con este paciente en el aortograma y en el cateterismo fue un gradiente pico de 29 milímetros de mercurio, lo que definitivamente nos pone al paciente en el escenario de una intervención con un grado de evidencia 1. En caso de que el gradiente pico fuera menor de 20, uno podría definir cuál es el estrechamiento aórtico que presenta el paciente, y si es mayor del 50% también lo podría llevar a intervención. En caso de que no cumpla ninguna de estas características, al paciente debería realizársele tratamiento conservador. Y estas son entonces como las indicaciones que da la misma guía sobre cuáles son las intervenciones que se le realizan al paciente, que son en realidad las que habíamos resumido en el cuadro anterior, y es significativo que uno podría, en la mayoría de los casos, cuando sea técnicamente factible,
realizar una intervención percutánea mediante angioplastia con balón de esa coartación y luego de eso implantación del estén en el sitio de la coartación o de la estenosis que se presenta en esa aorta descendente. Entonces acá tenemos como algunos artículos que nos han tratado de evidenciar a lo largo del tiempo esa posibilidad que tenemos de hacer un manejo intervencionista o percutáneo de los pacientes con estenosis, con coartación de la aorta, perdón. Vemos que a lo largo de los años se han ido desarrollando una serie de stent con unas características especiales que mostramos en este documento. El que se utilizó en nuestro paciente, como vamos a ver más adelante, fue el stent Andra, que está formado por una aleación de cobalto y cromo y que puede tener como celdas de tipo abierto o cerrado y que tiene como unas ventajas muy importantes y es que no tiene como tanto rozamiento, como tanto efecto de cizallamiento con la aorta, lo que previene quizás la posibilidad de daños de la aorta y que tiene muy buena flexibilidad. Pero se han desarrollado a lo largo de los años una serie importante de stent que se usan a nivel mundial, que la mayoría de ellos, como vamos a ver ahora con unos estudios que voy a presentar, tienen muy buenos resultados a lo largo del tiempo cuando los comparamos con la intervención quirúrgica. Aquí tenemos más o menos como un resumen de cómo es que se hace todo ese proceso desde que se realiza la ortograma, la angioplastia con balón de ese sitio anatómico donde está la coartación de la aorta y la implantación del stent, que es un poco compleja, pero que se logra definitivamente unos muy buenos resultados con la misma. Voy a presentar a continuación 3 estudios que se han desarrollado a lo largo del tiempo para tratar de evaluar como la efectividad y las complicaciones que presentan a los pacientes a los que se les realiza la reparación percutánea de esa coartación de la aorta. Y el primero de ellos es el estudio COAST, en el que se tuvo aproximadamente un número de 105 pacientes a los que se les realizó una corrección de esa coartación de la aorta de manera percutánea. Vemos de manera muy significativa que los pacientes tienen un gradiente de presión arterial, unas presiones arteriales que eran elevadas en la extremidad superior y bajas en las extremidades inferiores, que después de la intervención van a tener unas presiones arteriales que son casi que similares tanto en extremidades superiores como inferiores y que tienen una diferencia o un gradiente sistólico que era muy significativo. Miren, aproximadamente 29 más o menos 17 milímetros de mercurio antes de realizarles la intervención y que persistía a los 12 y a los 24 meses con una mejoría significativa luego de la reparación de esa coartación. Luego de eso se desarrolló otro estudio que es el COAS-2, en el que también se trató de evidenciar cuáles eran esas presiones basales de los pacientes y vemos una diferencia también significativa. Ellos dividieron a los pacientes en 2 grupos, un paciente al que se le hacía tratamiento y un grupo al que se le hacía prevención solamente con el tratamiento antihipertensivo, y vemos cómo definitivamente aquellos pacientes que entraron dentro del grupo de tratamiento tienen una mejoría significativa de las presiones arteriales y del gradiente de presión cuando se compara con los pacientes a los que solamente se les hizo tratamiento. Finalmente, tenemos este otro estudio en el que se hizo un seguimiento a largo plazo de los 2 estudios previos que trataba de evidenciar nuevamente esos cambios, esas mejorías en la presión que tuvieron los pacientes a lo largo del tiempo y los desenlaces adversos que estaban relacionados en la mayor parte o en la mayoría de los escenarios con fractura del stent o con la presencia de reintervenciones en el catéter por presencia de restenosis, entre otras. Y acá tenemos las curvas de Kaplan-Meier en las que vemos la necesidad de reintervención, que fue más o menos del 20% luego de 60 meses de seguimiento,
la presencia de fracturas del stem, que también se presentó más o menos en un 20-24% de los pacientes, y definitivamente, a pesar de que los pacientes presentaban estas fracturas del stem y la necesidad de reintervención, estaban libres de lesiones en la pared aórtica a lo largo de casi todo ese tiempo de seguimiento y, como vimos, conservando unos muy buenos resultados en comparación con los resultados de los pacientes que pudieran ser llevados a una intervención quirúrgica. Acá tenemos entonces la angioplastia con stent que se le realizó al paciente. Ya casi voy a terminar. Este es el momento en el que se está realizando la angioplastia con el stent. Acá vemos cuáles fueron los resultados de esa angioplastia con stent en este cine. Y finalmente, cómo quedó localizado el stent dentro de esa aorta descendente, con algo muy significativo, y es que el paciente quedó con un gradiente final de 0 milímetros de mercurio, lo que nos habla de que se logró una reparación exitosa de esa coartación de la aorta por vía percutánea. Luego de eso se le realizó al paciente un ecocardiograma torácico nuevamente, en el que se siguen evidenciando las alteraciones valvulares que ya habíamos descrito previamente, pero con un gradiente de presiones de la válvula de la aorta que definitivamente mejoraron de manera significativa con los que teníamos previamente, que habían sido medidos en el aortograma, pero que se confirmaban más o menos con los gradientes de presiones máximos y medios que se encontraban en este ecocardiograma transtorácico. Acá están las conclusiones. En realidad lo único significativo era la coartación de la aorta corregida con stent con gradientes normales y sin evidencia de recoartación. Ya todo lo demás lo habíamos mencionado en el primer ecocardiograma que se le realizó al paciente. Dentro de la evolución clínica de este paciente, entonces tenemos que el paciente continuó muy estable desde el punto de vista clínico, con el tratamiento médico y con las intervenciones que se le habían realizado hasta ese momento había mejorado muchísimo su condición clínica, con muy buena respuesta al tratamiento percutáneo, que no había tenido recoartación como vimos en el ecocardiograma transtorácico previamente descrito. Entonces fue llevado definitivamente por cirugía cardiovascular a la intervención, en la cual se le realizó valvuloplastia mitral, valvuloplastia tricuspidia y una corrección de ese drenaje anómalo que tenía el paciente. Yo quería recordar entonces que es muy importante tener en cuenta las anomalías asociadas que tienen estos pacientes, porque finalmente van a ser claves, como les había mencionado previamente, a la hora de tomar decisiones terapéuticas, que fue precisamente lo que se hizo en este caso, y es que el manejo híbrido de pacientes con coartación de la aorta y la coexistencia de otras anomalías, tanto cardíacas como vasculares, mejora de una manera significativa los desenlaces que pueden tener esos pacientes. ¿Por qué? Porque la reparación quirúrgica de la coartación de la aorta es muchísimo más compleja que la reparación percutánea y se asocia con una mayor porcentaje de morbilidad e incluso podría estar asociada con mayor mortalidad. Pero además de eso, si solamente si se interviene primero la coartación de la aorta y luego se intervienen las otras anomalías, vamos a tener al paciente menos tiempo en bomba, menos tiempo en frío, y eso va a definirse o traducirse en unos mejores desenlaces para el paciente y en unos menores tiempos de hospitalización, como nos presenta pues este reporte de caso y una revisión de la literatura. Finalmente, al paciente se le hizo el ecocardiograma transtorácico después de la intervención quirúrgica. Vemos aquí cómo se pueden observar los anillos de la valvuloplastia mitral, y en este tanto los anillos de la valvuloplastia mitral como de la valvuloplastia tricuspidia. No pude encontrar una imagen en movimiento de Doppler, pero sí pude tomar esta imagen del cero, en la que se evidencia que ya no hay presencia ni de insuficiencia mitral ni de insuficiencia tricuspidia significativa. Lo que sí fue que el paciente, después de todas estas reparaciones, quedó con una insuficiencia aórtica moderada, a la cual se le deberá hacer seguimiento pues, por esa válvula bicúspide que presenta para definir si en algún momento requiere alguna intervención.
Estas son entonces las conclusiones del ecocardiograma. Continuaba obviamente con la cardiopatía dilatada global, la reparación valvular mitral con unos gradientes leves y con una insuficiencia moderada, reparo valvular tricuspidio con unos gradientes leves e insuficiencia leve, la aorta bivalva con insuficiencia moderada, como ya les había mencionado, y alta probabilidad de hipertensión pulmonar que persistía. El paciente tuvo una cita de revisión hace aproximadamente 15 días con cirugía cardiovascular al mes del posoperatorio, quienes encuentran una adecuada evolución clínica, ordenaron un ecocardiograma de control y el seguimiento ya por cardiología clínica. Y eso era todo lo que tenía para comentarles hoy. Quedo atento a sus preguntas o a la discusión. Miguel, muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas. El profe Juan Pablo ya tiene habilitado el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, perfecto. Bueno, muchas cosas con el caso. Primero, un caso muy interesante, gracias por la exposición y por el caso, Miguel. Es un caso supremamente interesante. Yo estuve pues al tanto de muchas de las imágenes que se le hicieron al paciente y le hice solo una, el ecocardio previo a la cirugía. Pero el caso, me acuerdo del doctor Gándara me lo comentó desde el principio porque venía con unos diagnósticos de fuera de la institución, de otra ciudad, incluso el paciente, con una resonancia magnética que no cuadraban algunos resultados. La resonancia, Miguel, sí había CD, solo que en ese CD solo había unas imágenes parciales. Lo que tenemos duda es si eso fueron todas las imágenes que se le hizo al paciente o si faltaron imágenes para grabar. Una enseñanza es que una resonancia, y más en un paciente congénito, debe ser completa, muy completa, por lo que acabas de decir. Las cardiopatías congénitas muchas veces no tienen una patología, sino varias patologías asociadas y son realmente un reto en muchas circunstancias, inclusive pacientes que nos los mandan por otras circunstancias, encontramos cardiopatías congénitas o pacientes que tienen cardiopatías congénitas, encontramos otras cosas que nadie se imaginaba. Entonces es muy importante que la resonancia sea completa. El paciente no tenía unas imágenes de angioresonancia que son vitales y fundamentales en una cardiopatía congénita, solo tenían unos cortes anatómicos en los cuales se insinuaba que sí tenía una coartación aórtica. En la resonancia tengo que ser un poco crítico porque también decía una fracción de eyección de 40-44% que no cuadra en ningún momento en un paciente con una insuficiencia mitral severa aguda o subaguda, por lo menos en el paciente, porque es claro la clínica del paciente y que no tiene sentido de que el paciente tuviera una disfunción ventricular en el contexto de una insuficiencia mitral severa. Además mencionaba una doble lesión mitral, que eso en resonancia se ve muy bien. Si tiene una estenosis mitral, eso se ve, o sea, no sé tan bien de dónde salió ese resultado de la estenosis mitral. Entonces, ¿a qué voy? De que en estos pacientes complejos y pacientes congénitos, la multimodalidad de imágenes es fundamental, pero debemos hacer imágenes adecuadas. Si tenemos dudas en la calidad o en los resultados de las imágenes y no nos concuerdan con la clínica del paciente y lo que estamos viendo, debemos de revisar con la persona que hizo las imágenes, cualquiera que sea, incluso yo, las imágenes, porque puede haberse pasado algo, porque puede haber algo adicional, porque puede que haya que repetir algunas imágenes, no hay ningún problema, se repiten algunas imágenes o se hace otro estudio nuevo, pero no nos podemos quedar con la duda, debemos de pararnos a pensar a favor del paciente y si algo no nos cuadra en la eco o en la tomografía o en la reso, debemos de hacerlo. Entonces, la primera ecocardiografía que se hace acá no tenía una buena ventana suprasternal, esa no la hice yo y no se alcanzó a ver bien la coartación. Por eso se solicitó la angiotomografía, si no estoy mal, Miguel. Y en la angiotomografía, me acuerdo muy bien que antes de informarla se vio claramente la coartación aórtica, pero al ver en el lado derecho, como tú puedes mostrar la imagen, si lo vuelves a repetir la tomografía, la angiotomografía, se ve un drenaje venoso pulmonar parcial de las venas pulmonares superiores derechas del lóbulo superior derecho a la vena cava. Algo muy importante con ese drenaje venoso, y ojo porque la semana pasada me pasó otro caso similar. Es difícil de ver. Por eco transtorácico ni traesofágico se ve. Eso no se puede ver por eco, por lo menos en adultos no se ve. Segundo, nosotros muchas veces cuando sospechamos chun le hacemos burbujas. Ese drenaje venoso pulmonar parcial no se ve tampoco por las burbujas. Acuérdense que las burbujas no pasan la circulación pulmonar.
Entonces las burbujas, no vamos a ver burbujas. Entonces lo que tenemos que tener es que si usted tiene un paciente con dilatación de cavidades derechas, como tenía este paciente, y no encontramos una alteración que lo explique, debemos de ir al eco transesofágico, lo más frecuente siempre será una CIA, pero si a pesar de eso no encontramos la causa, debemos de ir o a una angiotomografía cardíaca sincronizada o una resonancia, para determinar, baja un poquitico que ahí está la imagen ahí, a la izquierda tuya, a la derecha, en el pulmón derecho, ahí, en ese punto está el drenaje, ¿sí lo ven? Y la cava está dilatada. En ese punto está el drenaje venoso parcial de ese paciente. Entonces, mucho cuidado, tenemos que hacerlo, porque la semana pasada me mandaron un paciente que obviamente no se ha visto nada por eco, tenía una dilatación de cavidades derechas, le hicieron en un eco, en otro no decía dilatación de cavidades derechas, le hicieron una angiotomografía cardíaca sincronizada y la reportaron que no venía ninguna alteración congénita y le pidieron la resonancia porque el cardiólogo se quedó con la duda. En la resonancia se ve un caso similar a este, pero solo tenía un drenaje venoso pulmonar parcial. No tenía nada más ese paciente. Y esa era la explicación de la dilatación de cavidades derechas. Entonces los invito a no quedarnos con una imagen. Si tenemos dudas, avanzar a otras imágenes, pero si alguna de las imágenes nos genera duda, ir a la persona que la hizo, miremos, revisemos, si no nos queda claro el informe o la adquisición, hay que repetirlo. Lamentablemente es así y vemos muchos pacientes, lamentablemente, que tenemos que repetir imágenes porque no están adecuadas y no están correctamente interpretadas. Otro punto importante, tú decías la asociación de las cardiopatías congénitas con otras alteraciones, dijiste que la insuficiencia mitral, pero es que la insuficiencia mitral de este paciente era por ruptura de cuerdas tendinosas, no era por una cardiopatía como tal. Que este paciente hubiera tenido una insuficiencia mitral leve a moderada de pronto antes porque tuviera algo de sobrecarga del ventrículo izquierdo por esa coartación, pues podría ser, pero la insuficiencia mitral de ese paciente fue aguda, fue una rotura de cuerdas tendinosas, como es claro. Y eso era lo importante que tenía que decir. No sé si tienen alguna otra duda o comentario que yo les pueda colaborar en cuanto a las imágenes. No, profe, muchísimas gracias. Muy claro todo lo que nos explicó y obviamente las reflexiones que surgen a partir del caso, profe. Mil gracias. Profe Edison, tiene el micrófono ya habilitado. Buenos días. No, agradecer en primer lugar a Miguel por la presentación. Yo simplemente quería dar un comentario muy corto y que el caso nos muestra la importancia de ese trabajo multidisciplinario, de cómo cada especialidad, tanto clínica, intervencionista o quirúrgica, de una forma ordenada en esa valoración del paciente, teniendo en cuenta todo lo que el doctor Juan Pablo acaba de mencionar de la multiimagen también, se lleva a este tipo de intervenciones híbridas que, pues, que cada vez vemos, digamos, con más frecuencia en la medida que el intervencionismo ha logrado disminuir muchas intervenciones que eran antes abiertas y que obviamente nos van a mejorar muchos desenlaces del paciente. Entonces es ese invitar a que pues, los casos son complejos y que nunca estará mal que trabajemos en equipo. Eso de hecho es algo que cada vez debemos insistir más. En eso se fundamentan los famosos Heart Team y es que diferentes visiones aporten en la resolución de un problema para el paciente y que tengamos estos resultados tan exitosos. Muchas gracias.